Segundo de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra de Dios dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir injusticia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a realizar una oración, hermanito. Le pido que pueda inclinar sus rostros en reverencia a Dios. Amado Padre, nos dirigimos ante tu presencia para alabarte, darte la gloria y la honra, porque tú te lo mereces, Padre. Gracias por tu inmenso amor que nos cubres, nos proteges en cada instante, en cada momento, Padre. Ayúdanos en esta mañana a abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para poder guardar tu santa y bendita palabra y poder cumplirla para así un día llegar ante tu presencia para alabarte, darte la gloria y la honra que tú te mereces, Padre. Bendícenos en el resto de nuestras vidas y que cada día que vivamos sea para la gloria tuya, Padre. Confiando en ti, Jesús, oramos, te pedimos y te damos las gracias. Amén. La palabra de Dios que vamos a estar estudiando en esta mañana, hermanita, hermanita, está en Segunda de Timoteo, capítulo 1. Me gustaría que puedan abrir sus Biblias en la epístola de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Antes de comenzar a escudriñar las escrituras de esta carta, es importante saber dos características. La primera característica vamos a ver de la persona que escribió esta carta y la otra característica vamos a ver más adelante de la persona que recibe la carta. ¿Sí? Comenzamos capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo es el apóstol que escribió esta epístola. Vamos a anotar ciertas situaciones en las cuales se encontraba Pablo cuando él escribió esta carta a Timoteo. Si notamos, capítulo 1, versículo 17, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Pablo, hermanitos, hermanitas, se encontraba en Roma. ¿Sí? Este es un dato que nosotros podemos tener. Pablo, al momento que él escribió esta carta a Timoteo, él se encontraba en Roma. La pregunta que nosotros debemos hacernos es, ¿qué estaba haciendo Pablo en Roma? ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo Pablo en Roma? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, mire lo que estaba haciendo Pablo en Roma. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. ¿En qué condición se estaba encontrando Pablo, hermanito, hermanita? Estaba preso. Pablo estaba en Roma, pero él se encontraba privado de su libertad. Estaba preso. Y no solamente eso, hermanitos, note capítulo 2, versículo 9, la palabra de Dios dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo no solamente era un preso común, sino que, versículo 9, estaba sufriendo penalidades y era tratado como el peor malhechor, como el peor preso. En esta situación se estaba encontrando el apóstol Pablo. Note en la capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Al parecer, Pablo estaba preso y estaba pasando por mucho frío, por eso es que está pidiendo su capote. También él quería aprovechar su tiempo en la cárcel para estudiar los libros, mayormente los pergaminos.
En esta situación, hermanitos, se estaba encontrando Pablo. Pero hay algo más importante aún. Note capítulo 4, versículos 5 y 6, lo que dice la palabra de Dios. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Note verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanitos, Pablo ya no va a salir de la cárcel, porque verso 6, estoy listo para ser sacrificado, menciona el apóstol Pablo. Pablo ya no va a salir de la cárcel. La condición que se encuentra Pablo es que él va a ser sacrificado. Pero hay algo peculiar aquí, hermanitos. Desde el momento que Pablo se convirtió a Cristo hasta este momento que se encuentra en Roma preso para ser sacrificado, él, versículo 7, peleó la buena batalla. Todo el tiempo, desde su conversión de cristianismo hasta ahora, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Y qué es lo que dice Pablo, hermanos? Dios, Padre, estoy listo. Todo lo he cumplido. Todo mi tiempo he peleado la buena batalla. Todo el tiempo he estado siendo fiel a Dios. Padre, yo estoy listo. Todas las batallas, todas las peleas espirituales, yo las acabé. Ahora, Dios, estoy listo. Esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y me llama mucho la atención esto, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros, me gustaría que puedan contestarse con la mano en su corazón, cuántos de nosotros decimos estas palabras al finalizar el día? Padre, yo estoy listo. Padre, yo he peleado la buena batalla espiritual. Padre, yo he acabado la carrera. Padre, yo he guardado la fe. Te he sido fiel todos los días de mi vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanitos, podemos decir esto? Esta parte es muy importante. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Padre, estoy listo. Muchas veces ni siquiera se nos pasa por nuestra mente esta frase, Padre, estoy listo. ¿Sabe por qué? Porque no lo estamos, hermanos. En lo personal, no he dicho esta frase porque aún no lo estamos y necesitamos trabajar en esto. Esta es la condición, esta es la primera característica que nosotros podemos saber de el apóstol Pablo, de aquel escritor de esta carta de Timoteo. La segunda característica, hermanitos, es a quién va dirigida la carta, y en este caso es, versículo 2, a Timoteo. Amado hijo. Pablo lo está llamando a Timoteo, amado hijo. Ahora, la pregunta que debe surgirnos es, ¿quién es Timoteo? El nombre Timoteo significa Timothy, que es honra, y Teo significa Dios. Es decir, que el nombre de Timoteo es honrar a Dios. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en esta mañana. En esta carta de segunda de Timoteo, lo que vamos a ver es si usted honra a Dios o está deshonrando a Dios. Si usted le va a ser fiel a Dios o va a ser infiel a Dios. Si usted
¿Va a seguir a Dios o se va a apartar de Dios? Esto es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, amados hermanos. Características de Timoteo. Me gustaría que puedan ir en sus Biblias, retroceder a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios dice, esta es la primera característica, note, ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un hombre joven, ¿sí? Aproximadamente de unos 30 a 35 años tenía Timoteo, por eso es que la palabra de Dios dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Esta es la primera característica que tenemos de Timoteo. Timoteo era una persona joven. Note ahora capítulo 5 de Primera de Timoteo, versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Segunda característica de Timoteo, era un joven enfermizo. Tenía frecuentes enfermedades. Avanzamos a la segunda epístola de segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Tenemos a un Timoteo que es de carácter tímido, a un Timoteo que es un joven tímido, enfermizo, es un hombre de paz, era un hombre que no le gustaban los pleitos, era un joven tímido, Timoteo. Pero hay algo importante, si nosotros vamos a Hechos, capítulo 16, versículo 1, no lo abra, solo quiero leer Hechos, capítulo 16, versículo 1 y 2. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Mire verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los hermanos de Listra y Iconio daban buen testimonio de quién? De Timoteo. Estas son las características que nosotros podemos notar de Timoteo. Pero hay algo importante, hermanos, que está en capítulo 1, versículo 6. La palabra de la epístola segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Timoteo, hermanito, hermanita, tenía un don, un don que Dios le dio a él, al igual que todos nosotros. Todos los que hemos sido bautizados, recibimos un don. Al igual que Timoteo, también tenía este don. La pregunta es, ¿qué don tenía Timoteo? El cual Pablo le está diciendo que avive ese don, porque se está pagando ese fuego, se está pagando ese don que Dios le dio a Timoteo. Timoteo está descuidando de este don que le había dado Dios. Y esto es lo que pasa hoy en día con muchos de nosotros. Estamos descuidando nuestro don que Dios nos dio. Lo estamos descuidando. Mire el papel mire el papel que cumplía Timoteo en la iglesia de Cristo en la segunda epístola, capítulo 4, versículo 5. Pero tú, sé sobre en todo, soporta las aflicciones a sobra de evangelista. Este era el papel que estaba cumpliendo Timoteo dentro de la iglesia de Cristo, obra de evangelista.
Y Pablo, si volvemos a la carta de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 y 14, dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Esto es lo que tiene que hacer Timoteo: ocuparse en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Lo que Pablo está diciendo a Timoteo es: Timoteo, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. Entonces, hermanos, ¿cuál es el don que Timoteo recibió? La enseñanza, la predicación, la exhortación, la lectura. Este era el don que Timoteo tenía, y este era lo que él estaba descuidando. Estaba descuidando la lectura, estaba descuidando la exhortación, estaba descuidando la enseñanza. Por eso es que el apóstol Pablo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Timoteo estaba descuidándose de estas cosas. Y esto es lo que está pasando con muchos de nosotros, hermanitos. Estamos descuidando la lectura, estamos descuidando la enseñanza. Timoteo estaba apagando ese don, estaba extinguiendo ese don que Dios le había dado. Y muchos cristianos hoy en día estamos realizando lo mismo. Estamos extinguiendo ese fuego, lo que Dios nos ha dado. Hermanitos, jefes de hogar, los que tienen familias, los que tienen hijos, cuando usted descuida a su esposa, cuando usted descuida a sus hijos, todo se va a perder. Todo se va a perder. Cuando nosotros descuidamos el don que Dios nos ha dado al momento que nos bautizamos, se va a perder ese don. Usted elige si quiere avivar ese don que Dios le dio o quiere dejarlo apagar. Usted elige. Otra cosa era que Timoteo, muchos estaban desertando de la iglesia de Cristo, muchos estaban abandonando el barco del cristianismo. Y la situación de Timoteo es que él se estaba encontrando solo, porque muchas personas estaban saliendo de la iglesia de Cristo. Al igual que a Pablo, le abandonaron muchos. Note capítulo 1, versículo 15 de la segunda epístola de Timoteo. Ya sabes esto, dice Pablo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Lo mismo que estaba pasando con Pablo, estaba pasando con Timoteo. Timoteo se estaba encontrando solo. Esta era la situación en la cual él se encontraba. Y algo importante, hermanitos, que mencionamos al principio: su maestro, Pablo, estaba a punto de morir, y Timoteo iba a quedar completamente solo en la ciudad de Éfeso. Esta era la situación en la cual se encontraba Timoteo. Esta era la situación. Tenemos las características de Pablo, la situación de Pablo, tenemos la situación de Timoteo. En el capítulo 1, hermanos, en el versículo 8, versículo 12, versículo 16 y el capítulo 2, versículo 15, hay una palabra muy importante, la cual es, mire, versículo 8, por tanto, no te avergüences. Versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Versículo 16,
Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó. Y capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte. ¿Sí? Esta palabra es muy importante porque tal vez a Timoteo estaba dudando, estaba teniendo un poco de vergüenza. Y por eso es que Pablo le está diciendo, no te avergüences, no te avergüences, no te avergüences. Timoteo podía honrar a Cristo o él podía deshonrar a Cristo. Timoteo podía ser fiel a Cristo o podía ser infiel a Cristo. Esta es la posición en la cual se encuentra Timoteo. Y esta es la posición nuestra, hermanito, hermanita, en la que nos encontramos muchas veces. Usted va a decidir si quiere honrar a Dios o si no quiere honrar a Dios. Usted va a decidir si quiere ser fiel a Dios o si no quiere ser a Dios. La decisión es personal. Cada uno de nosotros nos encontramos de igual manera en esta situación. Si queremos honrar a Dios o queremos deshonrar a Dios. Al igual que se encontraba Timoteo, muchas veces nosotros hoy en día en la Iglesia de Cristo de Ibarra Pelanquí nos encontramos tal vez en la misma situación. ¿Qué es lo que usted quiere hacer, hermanito, hermanita? ¿Quiere honrar a Dios o con sus actitudes va a deshonrar a Dios? ¿Qué es lo que nosotros queremos realizar? Donde se encontraba Timoteo, en la iglesia que se encontraba Timoteo, muchos eligieron el camino de ser infiel a Dios. Tomaron la decisión de ser desleales a Cristo. La decisión que nosotros tenemos como Iglesia de Cristo hoy en día es personal. Si usted quiere honrar a Dios o quiere deshonrar, quiere ser fiel a Dios o quiere ser infiel. Estas son las dos características importantes que quería mencionar antes de comenzar el capítulo 1. Ya sabemos lo que estaba pasando con Pablo, sabemos lo que está pasando con Timoteo. Ahora sí podemos escudriñar la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Claramente tenemos versículo 1, el escritor Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Pablo, hermanitos, se está llamando apóstol de Jesucristo, está escribiendo en su carta, por la voluntad de Dios. ¿Sí? Y claramente, versículo 2, la carta está dirigida a Timoteo, amado hijo. La relación que tiene Pablo y Timoteo, la relación que tienen estas dos personas es una relación familiar, es una relación íntima, porque mire cómo está tratando en el versículo 2 Pablo a Timoteo como amado hijo. Note, verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, como limpia conciencia, que de sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es una relación de amistad, es una relación familiar que están teniendo Pablo y Timoteo. Y esto es lo hermoso de la Iglesia de Cristo, hermanitos, porque la relación que nosotros tenemos se convierte en una relación
familiar. Si viene una persona nueva a la iglesia de Cristo, se transforma, pasa a ser nuestro hermano, téngalo por seguro que en un mes, 2 meses, vamos a llevarnos muy bien, vamos a compartir cosas muy grandes, increíbles, porque la relación de cristianos es familiar, nos une un lazo familiar, ¿sí? Tenemos mucha confianza los unos con los otros, como que nos hubiéramos conocido por mucho tiempo, incluso más que nuestra familia carnal. La familia espiritual es muy especial para cada uno de nosotros. Y esta es la relación que está formando Pablo y Timoteo. Pablo dice en versículo 3, me acuerdo de ti en todas mis oraciones, noche y día. Me acuerdo de tus lágrimas. Quizá cuando Pablo y Timoteo se estaban despidiendo, Timoteo lloraba al momento de ver que se iba Pablo, ¿sí? Porque se estimaban el uno al otro. Mire lo que dice capítulo 4, versículo 9. Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme. Timoteo, procura venir pronto a verme. Mire, versículo 21, procura venir antes del invierno. Procura venir antes del invierno, Timoteo. Ellos se querían mucho, la relación que tenían ellos era increíble. Procura venir pronto a verme, Timoteo. Procura venir antes del invierno. Quiero verte, quiero conversar contigo. Una relación increíble. No sé por qué tal vez Pablo está diciendo antes del invierno, tal vez porque en el invierno era muy difícil viajar porque tenían que ir en barco y tal vez en el invierno eran olas muy fuertes, era muy peligroso, o tal vez recordemos que Pablo ya estaba a punto de morir y tal vez después del invierno Pablo ya iba a ser sacrificado. Pueden ser estas dos probabilidades, hermanitos, hermanitas, pero lo que es importante destacar aquí es que la relación que ellos tenían era muy especial. Es relación de hermanos en Cristo, como muchos de la iglesia de aquí de Cristo en Ibarra, Pilanquí, la tenemos. Versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo que puedo destacar en el versículo 5, hermanitos, es ejemplo de liderazgo. ¿Y qué es liderazgo? Liderazgo es influencia. Como su abuela, como su madre, influyó en Timoteo. Desde que Timoteo era una persona, era joven, era adolescente, era niño, su abuela y su madre influyeron en él con las sagradas escrituras y Timoteo fue creciendo en el camino de Dios cada día de su vida. Por eso es que en Hechos capítulo 16, versículo 2, dan los hermanos testimonio de Timoteo. ¿Por qué? Porque desde niño Timoteo le enseñaron las sagradas escrituras, le enseñaron un ejemplo de liderazgo, un ejemplo de influencia a Timoteo. Padres, la influencia debe trabajarse desde el hogar. Si nosotros vamos al mundo, sus hijos van al mundo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, va a haber mucha influencia. Pero esta influencia obviamente va a ser una influencia mala, porque siempre el mundo va a llevar a hacer malas cosas. Pero la influencia más grande que usted puede hacer comienza desde el hogar.
de sus padres a sus hijos, de sus abuelos a sus nietos. La influencia más grande comienza desde el hogar. Si usted tiene nietos, si usted tiene hijos pequeños, comience a influenciar de las cosas de Dios. Porque cuando esta persona, este niño, comienza a influenciarse de cosas de Dios, créame que no se va a apartar de la iglesia. Porque hay muchos jóvenes, hermanitos, que van a la iglesia obligados por sus padres, que llegan a la iglesia y se aburren. ¿Por qué? Porque nunca hubo una influencia desde que eran niños. Si usted influye a sus nietos, si usted influye a sus niños pequeños desde su niñez, créanme que ellos van a tener a Dios en su corazón, van a tener a Dios en su mente, y que al momento de las pruebas ellos siempre van a tener en su mente a Dios. Pero la influencia va desde el hogar. De igual manera, hermanos, la influencia en el hogar puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Porque si el niño o la niña se encuentran en un ambiente donde padre y madre están todo el tiempo peleando, están gritándose unos con otros, su hijo o su hija va a aprender esto. Y la influencia que usted va a dejar en él va a ser una influencia negativa, no una influencia positiva. Todo esto es importante que nosotros podamos pensar, que podamos analizar. Pero la influencia más grande, hermanito, hermanita, viene desde el hogar. ¿Qué clase de influencia está dando usted? ¿Está dando una influencia negativa o está dando una influencia positiva a sus hijos? Mire, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, la influencia más grande que Timoteo recibió fue de Dios. La influencia más grande que Timoteo recibió fue de Dios, porque él se dejó moldear. Timoteo se dejó transformar de Dios. Y esta decisión fue de Timoteo, porque él se dejó influenciar, se dejó transformar de Dios. Y debe ser decisión nuestra, debe ser decisión tuya, hermanito, hermanita, si quieres ser influenciado por Dios. Es importante que nosotros nos dejemos guiar por Dios, porque muchas personas se bautizan, pero no quieren ser dejados influenciarse por Dios. No quieren dejarse transformarse por Dios. Y esa es decisión personal de cada uno de ustedes. Si queremos dejarnos influenciar por las cosas de Dios o no queremos ser transformados por Dios. La decisión es personal, amados hermanos. Usted toma la decisión. ¿Quiero dejarme ser influenciado por Dios? ¿O solo estoy bautizado y no quiero que Dios influya, no quiero que Dios transforme mi vida? Y a Timoteo le dice Pablo, aviva ese fuego, aviva ese don que Dios te dio, porque ese don, Timoteo, se está apagando. ¿Cuántos cristianos hoy en día, hermanitos, están dejando apagar ese don? ¿Cuántos cristianos están dejando apagar ese fuego que Dios nos ha dado? Ya no sirven como al principio, ya no predican como el principio, ya no alaban a Dios como el principio. Se está apagando ese fuego, ese don que Dios
le dio a usted. Nos estamos descuidando de ese don, perdón, que Dios nos dio. ¿Sabe por qué? Porque no estamos permitiendo que Dios influya en nuestra vida. Cuando yo no permito que Dios influya en mi vida, el don que Dios me dio se va a apagar, se va a ir extinguiendo lentamente. Y aquí es lo que pasa. Echamos la culpa a la iglesia. No, es que la alabanza que la iglesia canta es muy triste, es muy suave, es muy fría. No, la iglesia es muy fría, la iglesia de Cristo es muy fría. Hermanito, hermanita, no quiero ofender con lo que voy a decir, pero la iglesia de Cristo no es fría, el frío es usted. La iglesia no es fría porque es la iglesia de Cristo y la iglesia de Cristo es viva. La iglesia de Cristo no es fría, el frío es usted, porque no está trabajando en el don que Dios le dio. Ya no está trabajando como al principio, participando en cantos, participando en prédicas. Personalmente, estamos extinguiendo ese don que Dios nos dio. Y les invito en esta mañana a que nosotros podamos, hermanitos, revivir ese don que Dios nos dio. Comenzamos a trabajar en la iglesia de Cristo porque eso es lo que quiere Dios de usted. Eso es lo que quiere Dios de mí. En ningún momento diga, no puedo cantar, no puedo predicar, porque eso no es verdad. Y usted sabe en su corazón que eso no es verdad, porque tiene el don que Dios le dio a usted. Por eso es importante que trabajemos dentro de la iglesia de Cristo, hermanitos. No sé cuánto tiempo tengo, Henry. ¿Podrías enviarme un mensaje, por favor? Versículo 7, versículo 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Hermanitos, con esto termino. Dios a usted no le dio un espíritu de cobardía, sino de poder. Tenemos un espíritu de poder en nosotros, tenemos un espíritu de amor, de dominio propio. Es importante que trabajemos en este espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio. Y trabajemos en el don que Dios nos dio. Si bien es cierto, la decisión es personal, hermanos. ¿Usted quiere honrar a Dios o usted quiere deshonrar a Dios? Si usted quiere honrar a Dios, comience a trabajar en el don que Dios nos ha dado. Si no quiere honrar a Dios, hermanita, hermanita, es fácil. No trabaje en la iglesia. Y de esta manera, usted va a deshonrar a Dios y Dios va a sentir vergüenza de usted. La decisión es personal. Hermanitos, les invito a que podamos pensar en esto. Que Dios los bendiga grandemente. Los amo en el Señor. Bendiciones a todos.